Saludos, hoy vamos a pintar con óleos sobre cartón entelado o canvas panel. Primeramente di una imprimatura en todo el lienzo con Liquid White. Si no tienes Liquid White o algún producto semejante, simplemente mezcla blanco de titanio con aceite de linaza hasta llegar a una consistencia líquida, espesa pero no transparente. La aplicas en todo el lienzo una capa fina. Luego se comienza a trabajar. En este caso yo comencé con el cielo y para el cielo utilicé azul ftalo con un poquito de rojo. De la misma manera voy a trabajar el área del agua. Yo no he quedado conforme de cómo quedó el cielo, así que voy a repasar un poco más. Agregué azul con un poco de rojo. Usted pues, si está conforme con lo que lleva hasta el momento, pues no tiene que repasar, obvie este paso. Voy entonces también de paso, agrego el color y difumino con el mismo pincel. En este caso pues estoy utilizando una brochita de 1 pulgada. Luego para las nubes estoy utilizando un pincel de abanico y voy con blanco trabajando. A las nubes usted le va a dar la forma que usted desea. Las nubes no tienen una forma única, así que va a depender de su gusto o déjese llevar por el movimiento de la mano y de esa manera va a obtener las nubes. Ahora utilizo el pincel para difuminarlas un poco. En estos momentos con una espátula me voy a ayudar para hacer una mezcla. Estoy utilizando negro, verde vejiga o sap green y azul ftalo. Mezclo bien y con este tono cuando lo termine voy a estar utilizándolo para las partes de sombra de la vegetación. La vegetación la voy a estar haciendo simplemente con un golpeteo, es sugerida. Si usted no quiere trabajar con golpes, puede hacerlo arrastrando el pincel, dando la pincelada a su gusto. Lo que sí es que vamos a buscar, ¿verdad?, que parezca una arboleda. Seguimos dando el golpeteo, la vamos trabajando un poco, sugiriéndola. En estos momentos no estamos definiendo todavía. Aquí yo lavé el pincel, estoy ahora con un poquito de la mezcla, estoy agregando amarillo ocre y un poquito del sap green. Con ese tono que obtuve voy entonces a trabajar parte de la vegetación. Con la espátula y el mismo tono oscuro que hice para la sombra o con negro, voy entonces a pintar los troncos de los árboles. Si no tiene espátula o no quiere utilizarla, utilice un pincel. En los restos de la mezcla agregué un poco de rojo, en este caso rojo de cadmio, y continúo trabajando. Nuevamente agrego, ya lavé el pincel otra vez y agrego amarillo ocre con amarillo de cadmio. Primero voy a hacer los troncos que aún no los había hecho. Nuevamente se repite el proceso. Ya sabes que si no quieres utilizar la espátula, puedes utilizar un pincel. Ahora sí, retomo la mezcla y continúo trabajando. Aquí voy a tener un tono un poco más claro, más brillante que los que hice en un principio. Simplemente con golpecitos vamos obteniendo, sin mucho esfuerzo, ¿verdad?, vamos obteniendo esa vegetación. A los restos de la mezcla de la vegetación agregué un poco más de rojo, algo de amarillo,
Estoy obteniendo unos tonos naranja y continúo trabajando con ese tono. Para los reflejos simplemente arrastro parte de los colores que se pusieron en la vegetación, los arrastro hacia abajo. Dependiendo de cuán grande usted desee esos reflejos, es, ¿verdad?, el arrastre que le va a dar a los mismos. Luego cruzamos la pincelada y de esta manera obtenemos esa sensación de reflejo, algo muy sencillo. Antes de comenzar a arrastrar, ¿verdad?, para los reflejos, se debe lavar el pincel o sacar los excesos de pintura. En mi paleta en esta ocasión no puse tonos marrones, así que mezclé rojo más verde, son colores complementarios. Estoy obteniendo un tono de marrón. Para oscurecer un poco ese tono, yo agregué de la mezcla oscura que hice para la sombra de la arboleda. Pero si no le queda o no la desea utilizar, simplemente agregue un poco de negro. A una parte de esa mezcla marrón agregué un poquito de blanco, pero no mezclé completamente para que se vea un poco veteada. Luego, con esa segunda mezcla, lo que hice fue darle luz y volumen a esa parte del suelo. Con blanco y ayudándome con la espátula voy a pintar ese movimiento, es como una especie de espuma o luz que se ve cuando el agua está en movimiento. Este movimiento lo voy a poner cercano a esa orilla que recién pinté. Si deseamos extender un poco de ese movimiento hacia el resto del agua, pues se puede hacer, claro que sí. Con mucho cuidado vamos aplicando el color. Aquí estoy sugiriendo algunas ramas más finas, lo estoy haciendo raspando un poco con la espátula, y los troncos más gruesos o más notables pues los voy a estar pintando con el color oscuro. Ahora ya con mi pincel limpio nuevamente estoy utilizando amarillo de cadmio para continuar trabajando la vegetación que está más cercana. Para lavar el pincel, que se me olvidó mencionarlo, estoy utilizando un envase con thinner, que solamente lo uso con ese fin. De necesitar un medio para otra parte de la pintura, pues se puede utilizar aceite de linaza o mezclar 3 partes de thinner con una de aceite de linaza. Usted va a utilizar el medio de su preferencia. Aquí repetí el proceso para hacer la orilla frente a la vegetación. Estoy utilizando un poquito de la mezcla original de sombras para oscurecer, ¿verdad? Yo quiero esta parte un poquito más de sombra, más oscura, así que la repasé. Si usted está conforme con lo que lleva hasta el momento, ya sabe que esas partes no las tiene que volver a repetir. En el primer plano estoy haciendo vegetación, la estoy sugiriendo, y estoy utilizando el tono de sombra que se utilizó para la vegetación en un inicio. Como me queda, ¿verdad?, la tengo reservada. Si no me queda, pues se repite. Te recuerdo que para esa mezcla se utilizó negro, verde vejiga y azul talo. Con el tono marrón que ya había hecho, estoy continuando trabajando con él. Yo rehice la mezcla porque pues no me quedaba. Te recuerdo que es rojo con verde. Si las quieres oscura, pues agrega un poco de negro. Si las quieres más clara, pues agrega un poco de blanco. Yo no la voy a aclarar porque ya hay tonos claros en el lienzo que están húmedos, y entonces se va a estar mezclando con esos tonos. Estoy aquí sugiriendo una especie de pequeño muelle en muy mal estado, así que solamente tiene varias tablas. Y las tablas no están perfectamente construidas. Usted, ¿verdad?, si quiere hacer un muelle bonito, completo, pues lo puede hacer. Usted le va a hacer los cambios que usted quiera al trabajo. Para ir aclarando aquellas zonas que lo ameriten, pues agrego un poco de blanco, y donde quiera oscurecer, pues agrego un poco de negro.
Mezclé negro con un poco de blanco, obtuve un gris, y con este gris y un pincel fino voy a comenzar a dibujar con el mismo pincel un gato. Si usted cree que no puede dibujar con el mismo pincel, simplemente coja un objeto fino filoso y marque la silueta raspando la pintura. Puede utilizar un palillo de diente como ejemplo, puede utilizar un lápiz. El lápiz hay que tener cuidado porque puede manchar. Voy dando la forma del gato. El gato está a distancia, así que no va a tener detalles. Simplemente voy a buscar hacer una forma que sea identificable como un gato. Eso es todo. Donde el gato es más claro, pues voy agregando blanco. Si es más oscuro, pues voy agregando negro. Si se está mezclando demasiado los colores del gato con lo que hay ya en el fondo, pues simplemente utiliza un poco de medio como aceite de linaza para que cuando arrastres el pincel pues deposite mejor el color. Hay que tener cuidado no usar excesos de medio. Aquí voy entonces a trabajar otro gatito. En esta ocasión pues voy a utilizar blanco para dibujarlo y ya luego voy dando los colores que sean necesarios. Este gato tiene otra posición muy diferente a la anterior, así que vamos a tratar, ¿verdad?, de lograr esa forma. Esto es algo, formas muy básicas, esto no tiene detalles. Si usted está utilizando un dispositivo electrónico, no lo agrande para ver los detalles. El gato está lejos, así que simplemente sugerimos sin marcar detalles. Continúo trabajando, agregando blanco. Si el pincel se mancha, simplemente lo limpiamos y continuamos tocando los distintos colores que necesitamos. Aquí voy a agregar un poco de negro. Se va a mezclar con el blanco y entonces voy a obtener unos tonos de gris. Tiene su colita. Aquí estoy utilizando un poco de azul con blanco para sugerir algunas sombras que no se va a notar demasiado, pues porque estoy trabajando con algo muy pequeño. Pero no olvido poner esa sombra en la parte blanca. Sigo definiendo lo que es la carita, sus orejas. Voy a tratar de definir un poco su forma utilizando las manchas del animal. Las partes que es bien oscura, pues utilicé negro. Si se nota demasiado, pues lo que hacemos es que lo difuminamos con golpecitos. Aquí como el espacio a trabajar es bastante pequeño, pues todo el tiempo deposito el color la mayor parte del tiempo con golpeteos. Sigo trabajando hasta quedar satisfecha con el resultado. Ahora voy a dar las luces y las sombras en el muelle. Utilizo para la sombra negro, el cual se va a mezclar un poco con los colores que están por debajo, y para aclarar voy a utilizar el blanco. Voy a trabajar un poco las patas o lo que sostiene, ¿verdad?, el muelle. Están parte de ellas sumergidas en el agua, así que lo que vamos a hacer es arrastrar un poco de ese mismo color para sugerir esos reflejos o esa profundidad en esa área. También vamos a poner un poco de reflejo del muelle
en el agua. Lo hacemos añadiendo pocas cantidades del tono marrón en este caso. Si los quieres un poquito más pronunciado, puedes poner un marrón más oscuro o hacer esta sombra, por decirlo de alguna manera, con negro o azul. Esto es, ¿verdad?, a gusto y discreción. Nuevamente voy a hacer vegetación en este lado. Voy a utilizar el tono de un principio de la sombra. Utilizo el golpeteo para crear esa sensación de vegetación. Con blanco y la espátula trabajo un poco el movimiento del agua. Aquí voy a cambiar la posición de la espátula porque voy a trabajar un área y no quiero pasarme. No le vaya a poner blanco a la cabeza del gato, entonces tengo que volver a trabajarlo para arreglarlo. Trabajamos hasta que usted quede satisfecho. Cada cual va a trabajar, ¿verdad?, a su gusto. Con mi pincel limpio voy entonces a tocar lo que es el amarillo de cadmio y voy a sugerir, a dar volumen a esa vegetación. Ya luego de esto lo que queda es retomar lo que sea necesario y retocarlo. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar. Yo me despido hasta el próximo. Bye bye.